Hola, vamos a estudiar el tema de inferencia estadística, estimación de la media. Veremos que la esencia del tema es ver cómo se comporta una población, en este caso la media de una población, a partir de la media de una muestra, ¿vale? Eso es lo que se llama inferencia estadística, es decir, inferir o deducir algo, en este caso de la población, a partir del dato de una muestra, ¿vale? Eso sería el fin último del tema. Antes de llegar a ese fin último del tema, pues tenemos que hacer unos pasos previos. En este caso vamos a hacer un repaso muy rapidito de estadística. Vale, antes de empezar con la estadística, vamos a ver las diferentes formas que vamos a tener de nombrar los distintos parámetros de centralización, ¿vale? La X con la barrita va a ser una media, pero de la muestra, ¿entendido? Nosotros esto lo hacíamos con cualquier cosa, la media de la población, pero en este caso va a ser la media de la muestra, ¿vale? Porque la media de la población la vamos a llamar como nu. La desviación típica de la muestra la vamos a llamar con una S y sigma va a ser la desviación típica de la población. ¿Entendido? La muestra recordar una parte, la población el todo. Vale, la media, ¿cómo se calculaba de una muestra? Pues era multiplicar cada dato por su frecuencia, sumarlos, dividirlo entre el número total de datos y ya tenemos la media. La desviación típica viene a reflejar las distancias medias entre cada dato y su media. Se resta cada dato menos la media, se eleva al cuadrado para que esta distancia quede positiva, se multiplica por la frecuencia porque esta distancia aparece f sub i veces. Estos productos, estas distancias se suman, se divide entre n para hacer la media y una vez que hemos hecho la media, para compensar ese cuadrado se hace la raíz, ¿vale? Eso es la desviación típica. Lo de dentro de la raíz se le llama varianza, es decir, que cuando os den la varianza y queráis calcular la desviación típica, primero tenéis que hacer la raíz. ¿Entendido? Vale, aquí tenéis algún ejemplito más de una variable discreta y una variable continua, cómo se calcula. Ponéis esto, ponéis la tablita, la media, la desviación típica, en fin. No lo digo simplemente en las variables continuas, acordaos que como no se puede coger un intervalo para hacer la media, se coge la marca de clase que es el punto medio, ¿vale? Es el lugar central del intervalo, del 1 y el 5, pues el 3, ¿vale? 6 entre 2 a 3. Bueno, ahí tenéis cómo se hace, ahí tendríais cómo se hace con la calculadora. Vale, vamos a pasar ya a la distribución normal, que nos dicen, en muchos estudios aparecen los datos agrupados alrededor de un valor central, en este caso la media, y a medida que nos alejamos de este valor resulta más difícil encontrar algún dato, ¿vale? Esto es el típica de la normal, es decir, esta especie de campana de Gauss, ¿vale? La campana de Gauss, es decir, tenemos un valor central, alrededor de este valor, a medida que nos alejamos de este valor, es más difícil encontrarnos datos, ¿está claro? La estatura, por ejemplo, es claramente una variable normal. Si encontramos un valor central, gente muy alta cada vez menos, gente muy baja cada vez menos, ¿vale? Eso es un ejemplo típico de distribución normal. Vale, la distribución normal a la variable que siga, a la variable que vayamos a estudiar de la población le vamos a llamar X, ¿vale? Esta es la variable que vamos a estudiar, ¿entendido? Esto sería la media de la población y eso es la desviación típica. Y eso es el tipo de distribución que sigue, una distribución normal, ¿vale? Bueno, cuando tenemos una distribución normal es que le asociamos una función que es esta, en forma de campana de Gauss, que dice que para calcular la probabilidad habría que calcular el área bajo la curva de esta campana, ¿vale? De esta función. Y como esta, porque es una función exponencial de elevado a menos x cuadrado, no se puede integrar, haremos uso de las tablas. Y luego, como en las tablas solo aparece la normal 0,1, habrá que transformar cada variable de cualquier tipo en una variable normal 0,1. Es decir, que lo que hay que hacer es tipificarla. ¿Y cómo se tipifica? Pues mirad, los pasos a seguir es lo siguiente. Si la X es una normal, aquí le falta una normal de media nu y desviación típica sigma, para tipificarla simplemente se resta la media y se divide entre la desviación típica. Esta X, una vez que hemos restado la media y la desviación típica, ya es una normal 0,1. Luego a esto se le llama ya Z. Y esto ya sigue una normal 0,1. ¿Entendido? Y vamos a hacer algún ejemplito de cómo se emplean las tablas de la normal, ¿vale? En las tablas de la normal, que os voy a presentar aquí, siempre aparece la probabilidad de que un número, de que la variable x sea menor o igual que un número siempre positivo, ¿entendido? Siempre hay positivo, menor, igual y positivo. Estos son las dos claves. Ahí tiene que poner menor, igual y aquí positivo. ¿Está claro? Si no pone una de las dos cosas hay que hacer cambios para que aparezca esto, ¿vale? Es muy sencillito por la simetría por la simetría de la función, ¿vale? Entonces en este caso nos pide la probabilidad de que la z sea menor o igual que 0,85. Pues esto es muy fácil, nos vamos aquí, buscamos el 0,8, ¿lo veis aquí? Aquí sería, este es el valor de la que va a tomar la z. Sería si la z vale 0,85, aquí tenemos el primer decimal y esto corresponde con el segundo decimal. Pues buscamos que coincidan el primer y el segundo decimal, en este caso 0,85,
y tendremos el resultado. En ese caso, 0, ¿cómo lo veis ahí? 0,8023. Vale, pues una vez que tenemos el resultado lo pondríamos ahí y ya está, 0,8023. ¿Lo veis? Muy sencillito. Este lo podéis hacer igual. En este, cuando el número es negativo, hemos dicho que no aparece en las tablas porque solamente aparece que esto que sea menor o igual, eso está bien, pero esto tiene que ser positivo. Vale, si hacemos un dibujito, menos 0,85 sería de aquí para abajo, este área, pero este área es lo mismo que este área por simetría. Luego la probabilidad de que z sea menor o igual que un número negativo es lo mismo que la probabilidad de que la z sea mayor o igual que ese número, pero en positivo. ¿Vale? Y recordar que como la probabilidad de todo el conjunto, la probabilidad de todo es del menos infinito hasta el más infinito, de esto es 1, el total es 1, pues me quedaría que este cachito de aquí, este cachito que es lo mismo que este, es 1 que es el total menos de aquí para abajo. Es decir, 1 menos la probabilidad de que la z sea menor o igual que 0,85. ¿Por qué lo hemos puesto así? Porque esto ya nos aparece en las tablas. Buscamos 0,85 en las tablas, que ya lo teníamos, lo ponemos ahí, restamos 1 menos eso y ya tenemos el resultado. ¿Entendido? Vale, muy bien. Si nos piden este, probabilidad de que la z sea mayor o igual que menos 1,37 sería de aquí para arriba, pero de aquí para arriba es lo mismo que de aquí para abajo, y esto ya aparece en las tablas, ¿entendido? Esto ya lo podéis buscar en las tablas, no hace falta hacer eso. Esto ya directamente se busca 1,37 en las tablas y se ha acabado. ¿Entendido? Vale, ¿qué ocurre cuando tenemos un intervalo? Vamos a poner, en vez de este intervalo que aparece con números positivos, vamos a estudiar, que lo podéis hacer, ¿eh? Vamos a estudiar este intervalo que aparece con positivos y negativos y es más completo y no hace falta estudiar el de arriba. Vale. La probabilidad de que la z se mueva entre menos 0,77 y 0,43. Esto de aquí. Pues la probabilidad de un intervalo siempre es la probabilidad de que la z sea menor o igual que este número, el mayor, menos la probabilidad de que la z sea menor o igual que el pequeño. Este menos este, ¿vale? Si a este cachito le resto este, me quedo con lo que me interesa, ¿vale? Esto ya aparece en las tablas, no hay ningún problema. Eso sería 0,43. Y probabilidad de que la z sea menor o igual que menos 0, esto es menos 0,77, ¿vale? Eso es menos 0,77. Entonces, la probabilidad de que la z sea menor o igual que menos 0,77 es lo mismo que la probabilidad de que la z sea mayor o igual que 0,77. Ya lo hemos puesto en positivo. Y esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que la z sea menor o igual que 0,77. Es cosas que ya hemos estudiado antes, ¿vale? Esto aparece en las tablas, ya lo podéis buscar. Esto aparece en las tablas, ya lo podéis buscar. Ya hemos terminado, ¿vale? Recordar cómo sería el 0,43 para buscarlo en las tablas, sería así, buscamos 0,4, lo veis ahí, 0,4 y luego buscamos aquí un 3, pues esto es 0,43, esa parte de abajo, esa de ahí, ¿entendido? Eso es 0,43, perfecto. Un ejemplo ya con una variable cualquiera, por ejemplo, ahora en vez de una variable z que lo hemos visto hasta ahora, si ponemos una variable x que es una normal, 2, 3, eso sería la media sobre la desviación típica, e imaginar que me piden la probabilidad de que esta x, que representa lo que sea, la estatura o lo que sea, ¿vale?, sea menor o igual que 1,5. Como esta x no es una normal 0,1, tipificamos. Para tipificarla hay que restarle la media dividiendo entre la desviación típica. Pues directamente lo podéis hacer. Os podéis saltar este paso, está hecho poco a poco, pero hemos visto al principio, pero os lo podéis saltar el paso y restarle. Le restamos la media a la x, le restamos el 2, lo dividimos entre la desviación típica que es 3. Esto variable ya no es una x cualquiera, esto ya se llama z, pues eso es z. Era, como habéis restado el 2 y el 3 a la parte izquierda, a la parte derecha, hacer exactamente lo mismo. 1,5 menos 2 y entre 3, ¿vale? Y eso os queda 0,13. 1,6 menos 0,13. Eso es un menos, ¿vale? Ahí le falta un menos. Eso sería menos 0,13. La probabilidad de que eso sea menor o igual que menos 0,13 es lo mismo que sea mayor que 0,13, 1 menos el contrario, en fin, lo de siempre. ¿Vale? Ahí lo tenéis el dibujo, yo creo que es muy fácil. Para hacer un intervalo, pues se hace exactamente igual. Cogéis un intervalo, restáis la media menos la desviación típica a los dos extremos, convertís esto en z y ya tenéis un intervalo como el que hemos hecho antes, ¿vale? Es el extremo superior menos el extremo inferior. Ahí os lo dejo en pantalla por si tenéis alguna duda. Pero yo creo que esto, en cuanto practiquéis un poquito, es muy sencillo porque son todos iguales, ¿vale? Probabilidad que la z sea menor o igual que esto, menos la probabilidad que la z sea menor o igual que esto aparece en las tablas, esto es negativo, esto es lo mismo que la probabilidad que la z sea mayor o igual que 0,3, eso no aparece en las tablas, pero sí el contrario, 1 menos el contrario, ¿veis? 1 menos el contrario. Y aquí acabáis buscando esto y esto, ponéis el resultado, 0,1972, ¿vale? Muy bien, vamos con los intervalos característicos. Todo esto son pasos previos para luego dar los intervalos de confianza, que es lo que nos interesa. Vale, empecemos primero con los intervalos característicos. Dice,
Se le llama a aquel que centrado en la media nu le corresponde una probabilidad que vamos a llamar P1 menos alfa determinada. ¿Vale? Es decir, que vamos a encontrar un determinado intervalo de tal manera que la probabilidad de que encontrarnos la X en este intervalo va a ser 1 menos alfa. ¿Entendido? Se le llama así a 1 menos alfa. ¿Vale? Ya veréis por qué se le llama eso de 1 menos alfa. Vale, la X sería la variable que queremos estudiar. Sabemos que la X sigue una normal de media nu, desviación típica, desconocida. Bueno, pues el intervalo del intervalo de característico, asociado a esto, pues como va a ser un intervalo simétrico, ¿vale? Pues va a ser la media más un número que desconocemos que vamos a llamar K y la media menos un número que vamos a llamar K. De tal manera que este número K va a depender de la probabilidad que queramos asignarle. ¿Está claro? Si queremos asignar aquí mucha probabilidad, pues esto lo tenemos que ensanchar, ¿vale? La K esta tendría que ser más pequeña. A medida que bajamos la probabilidad de la P, pues esto se va estrechando. ¿Entendido? Eso es muy importante también. Entonces lo tenemos aquí. La probabilidad de que la X se encuentre entre nu menos K y nu más K tiene que ser 1 menos alfa, ¿vale? Ya veremos cómo se calcula este K, porque la nu de momento se supone que nos la dan. Vale, pero antes de ver cómo es el intervalo característico para cualquier variable, vamos a ver cómo es el intervalo característico para la z, ¿vale? Entonces, cuando tengamos una variable z, tendremos una normal 0, 1. El intervalo característico, siguiendo esta referencia, como la media es 0, pues me queda menos k y k, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que me encuentre que la z se mueva entre menos k y k sería de 1 menos alfa, ¿vale? Aquí tendríamos k y aquí tendríamos menos k, eso es menos k. Vale, pues bien, ahí tendríamos 1 menos alfa. Fijaros, si esto es 1 menos alfa, lo que queda de aquí y por aquí, esto de aquí sería alfa. Entre este trocito y este trocito serían alfa. ¿Está claro? Porque en total suman 1. Luego, si entre este trocito y este trocito, que son iguales, suman alfa, es que cada uno de ellos es alfa medios. ¿Entendido? Vale, entonces a partir de ahora, a este valor de la k, como va a depender de alfa, en vez de llamarle de una manera de una manera determinada, se le llama z alfa medios, ¿vale? Y se dice que es el valor crítico. ¿Entendido? Entonces ahora a partir de la k, en vez de llamarle k, le vamos a llamar z alfa medios. Eso para la normal 0,1, que es el valor crítico. ¿Está claro? Entonces se sustituye ese extremo del intervalo por z alfa medios cuando es una normal 0,1. ¿Vale? Y ahora veremos cómo se calculan los valores críticos cuando conocemos una probabilidad determinada. ¿Entendido? Vale, recordar estos nombres. Valor crítico. ¿Entendido? Vale, muy bien. Dice, vamos a hacer ejemplitos para que veáis cómo se calcula este valor crítico, que se puede aprender, porque muchas veces ponen probabilidades siempre muy conocidas, entonces se puede aprender. Pero es también muy importante saber deducirlo, porque puede que os pongan una probabilidad que de la que no conozcáis el valor crítico, o una probabilidad de que no os acordéis cuánto valía el valor crítico, ¿vale? Entonces, se hace de esta manera. Mirad, vamos a hacer el primer ejemplo. Imaginar que lo que nos dicen es que la probabilidad es 0,9, es decir, que la P es 0,9, es decir, que 1 menos alfa es 0,9. Y nos preguntan por el valor crítico. ¿Cómo se calcula? Pues conviene siempre hacer un dibujito, porque aquí nos aclara mucho la situación. Ponemos la normal, ponemos como esto tenemos que utilizar la normal 0,1 para calcular el valor crítico, ponemos aquí la media que sería 0, aquí pondríamos el K, pero en vez de K le hemos llamado Z alfa medios porque va a depender de la probabilidad que nos dejan estos extremos, ¿vale? Eso es Z alfa medios y esto es menos Z alfa medios por simetría, ¿vale? Están a la misma distancia del 0. Vale, si esto vale 0,9, pensar que en total suman 1. Es decir, que cada cachito de estos tiene que ser la mitad. Luego es 0,1 entre 2. Luego este trocito es 0,05. Y este trocito de aquí es 0,05. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es utilizar las tablas, pero en el sentido inverso. Es decir, que vamos a conocer la probabilidad y vamos a buscar de qué número parten, ¿vale? Y así se calcula el valor crítico. ¿Cuál sería la probabilidad? Eso no son igual, sería ese. ¿Cuál sería la probabilidad de que la z sea menor o igual que z alfa medios? Es decir, que lo que me piden aquí es de aquí para abajo. Todo esto, todo esto. Entonces, ¿qué probabilidad le tengo asignada a todo este trocito? Pues miramos el área que corresponde. Esto es 0,9 y esto es 0,05. Pues lo sumamos, 0,9 más 0,05, 0,95.
Vale, este es el resultado de la probabilidad. Y ahora lo que hay que mirar es a qué número corresponde esta probabilidad. Luego el 0,95 lo que se mira es dentro, no fuera. Vamos a buscarlo. Buscamos el 0,95 pero dentro. ¿Lo veis? Aquí dentro. Aquí tenemos, mirarlo, 0,9495, 0,9505, justamente entre la mitad de estos dos. Miramos a ver qué corresponde, sería el 1,64 y el 1,65. Es decir, la mitad de esos dos, pues me queda el 1,645. ¿Lo veis? ¿Entendido? Eso sería el valor crítico. Luego a un 90%, ¿vale?, de probabilidad, luego ya veremos que esto se llama confianza, pero es un poquito más adelante, ya veremos que al 90% de probabilidad le corresponde un valor crítico de 1,645. Luego si os ponen este porcentaje de probabilidad, automáticamente podéis poner eso. Y si no, pues acordaros de cómo se hace, que tampoco es muy fácil. ¿Está claro? Mirar el método, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, lo vais a hacer vosotros. Hacer lo mismo para 1 menos alfa, que sea 0,95, encontrar el valor crítico. Pero un pelín, paráis el vídeo y lo corregimos. Vale, para hacerlo, pues luego podéis hacer también el 0,99. Venga, lo voy a parar un poquito por ahí. Luego hacéis este, ¿vale? Luego hacéis este. En este caso, el 1 menos alfa, 0,95. Esto, 0,95. Lo que me queda serían 0,05. Lo que me queda entre este y este. Luego, como esto es la mitad, lo dividimos entre 2, 0,025. La probabilidad de que la z sea menor o igual que z alfa medio, es decir, de aquí para abajo, es este área 0,95 más este trozo de área, 0,025. Buscamos 0,975 en las tablas. Pues buscamos aquí 0,975. Buscamos ahí 0,975 y justo lo tenemos aquí, ¿lo veis? 1,96. Pues z alfa medios 1,96. Vale, hacer lo mismo para 0,99. Y ahora os enseño el resultado. No os lo explico porque se hace exactamente igual. El resultado ese sería 2,575. Esto mucha gente se lo aprende de memoria y si le aparece esto en las tablas, pues, si se le aparece esta probabilidad, pues lo pone automáticamente z alfa medios y no tiene que perder nada de tiempo. Pero a veces lo ponen distinto. Pueden poner un 80%, un 85%, etcétera, ¿vale? ¿Entendido? Muy bien. Vale, pasamos a lo siguiente. Intervalos característicos. Hemos visto cuál es el intervalo característico ya para la normal 0,1, que sería la probabilidad. Esto sería el intervalo característico entre menos z alfa medios y z alfa medios, ¿vale? Es el intervalo característico. Pero ahora nos piden el intervalo característico que hemos visto antes para cualquier normal. En este caso, nu sigma, ¿vale? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos esto. Tenemos que la x y una normal nu sigma, ¿vale? Nos dan una probabilidad p y tenemos que calcular el intervalo característico que hemos dicho, que era nu menos k y nu más k. Ahora tenemos que averiguar cuánto vale esta k y cuánto vale esta k. Recordar que para que esto sea el intervalo característico con esta probabilidad, la probabilidad de que la x, ahí falta una x, se mueva entre nu menos k y nu más k es de 1 menos alfa. ¿Entendido? Vale. Ya sabemos que 1 menos alfa, esta probabilidad de aquí, corresponde a que la z se mueva entre menos z alfa medios y z alfa medios, ¿vale? Esto es 1 menos alfa, que corresponde con esto mismo. ¿Entendido? Vale, y a partir de esta vamos a deducir cómo se comporta la x, cómo es este intervalo característico, ¿vale? Mirar, ¿qué ocurre si a la z, perdón, si a la x le resto la media y la divido entre la desviación típica, que se convierte en z, ¿verdad? Bueno, pues bien, pues z la puedo poner como la x menos la media entre la desviación típica, ¿entendido? Luego donde pone z vamos a poner x menos la media entre la desviación típica. Esto lo vais a saltar. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es multiplicar por la desviación típica todo, esto, esto y esto. Como la desviación típica es positiva, la desigualdad no cambia. Cuando multiplica esto por la desviación típica me queda esto de aquí, ¿vale? Eso saltaroslo. Lo multiplico esto por la desviación típica, esto al multiplicarlo por la desviación típica desaparece y eso al multiplicarlo por la desviación típica queda así. Y la probabilidad, por supuesto, se mantiene, ¿vale? Porque estoy simplemente haciendo cálculos en esta parte interna. ¿Ahora qué vamos a hacer? Fijaos que siempre lo que me interesa es que aquí aparezca una x, ¿vale? ¿Qué me molesta ahora? Menos nu. ¿Lo veis que me molesta? Pues ahora le sumo a todo nu. Le sumo a esto nu, le sumo a esto nu, le sumo a esto nu. ¿Entendido? Entonces cuando le suméis nu, pues me queda nu. Y esto era negativo, esto es negativo, porque ahí es negativo, ¿lo veis ahí? Ahí le falta un menos. Entonces esto me queda nu menos z alfa medios por la desviación típica. Aquí desaparece la nu al sumarle nu y aquí me queda nu más z alfa medios por la desviación típica. ¿Lo veis?
Vale, entonces la probabilidad de que la x esté entre estos valores es 1 menos alfa. Pero si ahora comparáis esto con esto, ¿lo veis? Si comparáis esto con esto, ¿qué os queda? Que el valor de la k es justamente z alfa medios por la desviación típica. Es decir, que aquí este es nuestro intervalo de característico, este es nuestro intervalo característico. Entonces el intervalo característico es, en vez de poner una k, hemos visto que se puede poner como z alfa medios, que sería el valor crítico para la normal 0,1 de esa probabilidad, por la desviación típica de la muestra, y luego sumarle el nu. ¿Entendido? Luego en el intervalo característico es así. Esto es muy importante, ¿vale? Porque luego el intervalo de confianza va a ser lo mismo, pero en vez de la media de la población va a ser la media de la muestra. Entonces aquí es la media de la población más z alfa medios por la desviación típica, sería este extremo de aquí. Eso es un más, ¿eh? O la media menos z alfa medios por la desviación típica, que sería este extremo de aquí. ¿Entendido? Muy bien.